El mundo entero observa con una mezcla de respeto y nerviosismo los muros del Palacio de Buckingham. No es para menos. Mientras las banderas ondean con la parsimonia de siempre, en los rincones más oscuros de la interpretación profética, un nombre resuena con fuerza: Craig Hamilton Parker. Este hombre, a quien la prensa británica ha bautizado como el nuevo Nostradamus, ha lanzado una advertencia que ha helado la sangre de los monárquicos y ha dejado pensativos a los escépticos. La noticia no es solo un rumor de pasillo, es una visión que apunta directamente al corazón de la corona. Según Parker, el reinado del rey Carlos III podría ser mucho más breve de lo que las encuestas de salud sugieren. Pero no se trata de una fecha al azar. Hay un mes, un momento específico en el calendario que aparece marcado con tinta roja y sombras profundas: febrero de 2026. Para entender la gravedad de este anuncio, debemos mirar a los ojos de quien lo dice. Craig Hamilton Parker no es un extraño en el mundo de las predicciones. Durante años ha dejado boquiabierto al público con aciertos que nadie más se atrevió a pronunciar en voz alta. ¿Quién pudo prever que el Reino Unido realmente abandonaría la Unión Europea? Parker lo hizo. ¿Quién vio venir la victoria de Donald Trump en 2016, cuando todos los analistas daban por sentada su derrota? Parker estuvo ahí. Incluso los últimos meses de la reina Isabel II fueron descritos por él con una precisión que hoy resulta escalofriante. Por eso, cuando ahora dice que Carlos III se enfrenta a su fecha más oscura, el silencio se apodera de la sala. La pregunta que todos se hacen es sencilla pero aterradora. ¿Qué fue exactamente lo que vio Parker en sus visiones? Según el psíquico, el futuro del rey es mucho más frágil de lo que la Casa Real quiere admitir. La imagen que el Palacio de Buckingham intenta proyectar es de calma, de continuidad y de fortaleza. Sin embargo, Parker asegura que la realidad tras las bambalinas es mucho más sombría. Él predice que, a medida que el año 2025 llegue a su fin, la fragilidad del monarca será imposible de ocultar. No serán solo rumores, serán señales físicas. Un hombre que se debilita, una voz que se apaga y una agenda que, poco a poco, se va quedando vacía. No es una advertencia vaga o lejana, insiste Parker. Está sucediendo ahora mismo. Para los observadores más atentos, las señales ya están ahí. Menos apariciones públicas, compromisos más cortos, un silencio que pesa más que las palabras. Parker argumenta que el rey está luchando una batalla privada contra una condición de salud mucho más desafiante y seria de lo que los comunicados oficiales nos permiten saber. Uno de los puntos más conmovedores y profundos de la interpretación de Parker tiene que ver con el reciente mensaje de Navidad del Rey. Para la mayoría de los ciudadanos fue simplemente un discurso tradicional, lleno de buenos deseos y formalidad. Pero para Parker fue algo mucho más íntimo, un adiós. Él sostiene que, entre líneas, el discurso estaba cargado de un sentimiento de despedida. Era el mensaje de un hombre que sabe que su tiempo se agota, entregado con la dignidad que siempre ha caracterizado a Carlos, pero con un peso emocional que solo unos pocos pudieron reconocer en ese momento. Fue, según sus palabras, las últimas palabras de un hombre a su nación, un legado envuelto en papel de regalo navideño. Pero hay más. Parker señala la reciente visita del rey Carlos III al Vaticano como un punto de inflexión espiritual definitivo. No fue solo un viaje diplomático o una foto protocolaria con el Papa. Para Parker fue una peregrinación personal hacia la mortalidad. En la quietud de esos muros sagrados, lejos de las cámaras y del protocolo real, Carlos se habría enfrentado a su propio destino. Parker cree que el rey utilizó ese tiempo para reflexionar sobre su legado, para reconciliarse con lo inevitable y para preparar su alma para el siguiente capítulo, fuera de este mundo. Fue un ajuste de cuentas privado, un momento de conciencia intensa, donde el peso del tiempo se volvió insoportable y, a la vez, clarificador. Llegados a este punto, la duda es razonable. ¿Es esto real o es simplemente el truco de un visionario buscando atención? Si miramos el historial de Parker, el escepticismo empieza a flaquear. En 2016, cuando el mundo político estaba seguro de sus resultados, los expertos y encuestadores fallaron estrepitosamente. Sin embargo, Parker desafió la lógica. Predijo el Brexit cuando parecía imposible y predijo que el mapa político mundial cambiaría de forma sísmica. La realidad se dobló una y otra vez para encajar con lo que él había visto en su mente. Hoy, ese mismo hombre nos pide que miremos hacia febrero de 2026. Nos describe a un monarca que se acerca al límite de su reinado.
no por falta de voluntad, sino por la ley natural de la vida. Las señales están ahí para quien quiera verlas. Una visibilidad reducida, gestos llenos de reflexión, palabras elegidas con un peso que trasciende lo cotidiano. Estamos, quizás, ante el anuncio de una transición dolorosa pero inevitable en la monarquía británica. La sombra de 2026 es alargada y, según Craig Hamilton Parker, el reloj ya ha empezado a descontar los segundos para un giro histórico que dejará al mundo sin aliento. La pregunta ya no es si ocurrirá, sino si estamos listos para lo que vendrá después del mes oscuro. Para muchos, hablar de visiones y premoniciones es entrar en el terreno de la fantasía. Sin embargo, con Craig Hamilton Parker, los datos fríos de la historia reciente obligan a guardar un silencio respetuoso. No estamos ante un charlatán de feria que lanza dardos al azar. Estamos ante un hombre que desafió la lógica del mundo entero en 2016. Mientras los grandes analistas de Washington y los gurús de la política internacional aseguraban que Hillary Clinton tenía las llaves de la Casa Blanca en su bolsillo, Parker cruzó el Atlántico con su mirada mental, contra toda sabiduría convencional, contra las encuestas y contra el sentido común de la época, afirmó que Donald Trump ascendería a la presidencia, y el mundo, atónito, vio cómo sus palabras se materializaban en la realidad. Estas no fueron afirmaciones hechas a toro pasado. Todo quedó registrado en video, disponible para cualquiera que quisiera verificarlo antes de que los votos fueran siquiera emitidos. Pero fue su predicción sobre la reina Isabel II lo que terminó por sellar su credibilidad de forma escalofriante. A finales de 2021, Parker lanzó una advertencia agridulce. La reina sobreviviría a su jubileo de platino, pero tras los festejos, su salud caería en un declive súbito y mortal. 3 meses después de las celebraciones, el mundo lloraba a la monarca, y justo ahí, en medio de esa profecía cumplida, Parker dejó caer una frase que hoy nos quema en las manos. Carlos se convertirá en rey, pero su reinado será breve. Si el destino de Carlos III está marcado por la sombra de febrero de 2026, lo que viene después no es el caos, sino una transformación radical. Según las visiones de Parker, el momento en que el rey Carlos cierre los ojos, la monarquía entrará en un periodo de justicia rápida y una redefinición implacable. No habrá espacio para las dudas. El príncipe Guillermo no subirá al trono con la vacilación de quien hereda un problema, sino con la determinación de quien viene a limpiar la casa. Parker describe a un Guillermo que ha observado en silencio durante años, preparándose para este momento preciso. Su reinado no será una continuación del estilo de su padre, será un choque de realidad para la institución. Bajo el mando de Guillermo, la corona recuperará una firmeza que muchos creen perdida. Se acabó el tiempo de las medias tintas y de postergar las decisiones incómodas. Parker visualiza a un rey que combina la compasión con una mano de hierro, un líder que no aceptará tonterías y cuyos primeros actos enviarán un mensaje claro. La monarquía ya no es un refugio para el escándalo, sino un símbolo de orden y deber. Uno de los puntos más dramáticos de la visión de Parker tiene que ver con los duques de Sussex. Allí donde el rey Carlos III ha dudado, movido por el amor de un padre que evita el conflicto familiar, Guillermo actuará sin pestañear. El psíquico predice que la eliminación de los títulos de Harry y Meghan ocurrirá de forma temprana en el reinado de Guillermo. Aunque los ajustes legales en el Parlamento podrían tardar hasta finales de 2026, la decisión será firme desde el primer día. Parker insiste en que esto no nace de la venganza personal o del rencor, sino de una necesidad profunda de trazar una frontera. ¿Quién representa a la corona? ¿Quién está fuera de ella? Es un esfuerzo por restaurar el prestigio de un sistema que ha sido duramente golpeado por el escrutinio público. Es, en esencia, poner las cosas en su sitio. ¿Y qué pasará con la reina consorte? Aquí, la visión de Parker se vuelve casi melancólica. Según él, la influencia de Camila depende enteramente de la presencia de Carlos. En el instante en que el rey ya no esté, su relevancia dentro de la casa real se evaporará casi al instante. No habrá despojos dramáticos ni expulsiones violentas, sino un retiro silencioso. Ella dejará de dar forma a las políticas del palacio, dejará de guiar decisiones y perderá su cuota de poder real. Para Parker, esto es un ajuste kármico,
una corrección silenciosa del equilibrio natural que devolverá a la monarquía a su eje central, dejando a Camila como una figura del pasado, una sombra que se retira ante la nueva luz del reinado de Guillermo. Estamos ante un panorama que estremece por su claridad. El nuevo Nostradamus nos dibuja un futuro donde la postergación es reemplazada por la rendición de cuentas. El reinado de Guillermo no comenzará con una transición suave y amable, sino con la fuerza de un rayo que despeja el cielo tras una tormenta. Aquellos que se sentían protegidos por la benevolencia de Carlos se encontrarán de frente con la realidad de un nuevo líder que no transige con sus principios. Es el fin del viejo orden y el inicio de una monarquía que se reafirma a sí misma. La pregunta que queda en el aire mientras miramos hacia ese oscuro febrero de 2026 es si la familia real está realmente preparada para el vendaval de honestidad y firmeza que Parker asegura que está por venir. El reloj sigue avanzando y las piezas del tablero parecen estarse moviendo exactamente como él predijo. Mientras las visiones de Craig Hamilton Parker resuenan en el ambiente, una pregunta surge de forma natural entre los pasillos de Londres. ¿Está realmente preparado el príncipe Guillermo para el peso de la corona? ¿Es su ascenso algo tan inminente como sugieren las profecías? Expertos reales, como la reconocida periodista Katie Nicholl, sugieren que el futuro rey está mucho más cerca del trono de lo que el público general alcanza a percibir. Según Nicholl, lo que antes se veía como un concepto abstracto y lejano, hoy se siente tangible, inmediato y urgente. En declaraciones recientes señaló que la corona nunca se ha sentido tan cerca del príncipe como ahora. Los desafíos de salud que enfrenta el rey Carlos III no son solo noticias de prensa, son un recordatorio sobrio y constante para Guillermo de que el tiempo de la transición ha llegado. No se trata simplemente de una formalidad ceremonial. Para Guillermo y Kate Middleton, la conciencia de su papel se ha vuelto más aguda, deliberada y estratégica. Aquellos que trabajan codo con la pareja aseguran que cada gesto, cada aparición pública y cada iniciativa benéfica no son fruto del azar. Son movimientos calculados para reforzar no solo su imagen personal, sino la reputación misma de la monarquía. Kate Middleton no es solo una acompañante con un título, es una pieza estratégica fundamental. Como futura reina consorte, Kate personifica ese poder blando que complementa la autoridad de Guillermo. Juntos, forman un equipo que sabe navegar bajo el escrutinio público, manteniendo la dignidad de la corona mientras la preparan para la modernidad. Quienes mejor conocen a Guillermo confían plenamente en él. Ha estudiado las responsabilidades, ha observado los matices de la vida pública y ha aprendido el delicado arte de equilibrar la tradición centenaria con las expectativas del siglo XXI. Si el reinado de Carlos III se ha caracterizado por la cautela y, en ocasiones, por el deseo de evitar confrontaciones familiares, la era de King William promete ser radicalmente distinta. Según la visión de Parker, no habrá un inicio gradual ni silencioso. El momento en que Guillermo ascienda, años de vacilaciones y postergaciones llegarán a un final abrupto. Esta no será solo una transferencia de poder, será una limpieza estructural. Parker visualiza un reinado definido por la rendición de cuentas y la claridad. Decisiones que Carlos evitó por lealtad, cansancio o afecto serán enfrentadas de cara por su hijo. Uno de los cambios más drásticos y significativos de esta nueva era involucra al príncipe Andrés. Durante años, el duque de York ha vivido bajo un manto de protección parcial, conservando privilegios, residencias reales y una inclusión silenciosa en el círculo familiar, a pesar de los escándalos vinculados a Jeffrey Epstein y las sombras legales que lo persiguen. Parker es tajante. Esa protección termina con Guillermo. Bajo el nuevo mando, el rango y la proximidad a la corona, que antes parecían garantizados por la sangre y la lealtad antigua, dejarán de ser intocables. Guillermo no permitirá que las sombras del pasado de su tío sigan manchando el brillo de la institución que él está destinado a proteger. Será un mensaje de integridad que resonará en todo el mundo. Nadie está por encima de la responsabilidad hacia la corona. El panorama que nos dibujan tanto los expertos reales como las profecías de Craig Hamilton Parker apunta hacia una misma dirección, el fin de una era de transición y el comienzo de una monarquía renovada, firme y quizás más austera.
Entre la fragilidad de Carlos III, la sombra de ese febrero oscuro de 2026 y la preparación milimétrica de Guillermo y Kate, el Reino Unido se prepara para un cambio de guardia histórico. La corona está más cerca que nunca y el próximo capítulo de la monarquía británica ya se está escribiendo a la vista de todos, entre el deber sagrado y las duras decisiones que el futuro demanda. Estamos presenciando los últimos días de la monarquía tal como la conocemos. Solo el tiempo y quizás el próximo mes de febrero tendrán la respuesta final. El príncipe Guillermo ha pasado décadas observando. Ha visto cómo la reputación de la monarquía sufría heridas profundas, mientras personajes como el príncipe Andrés permanecían aislados de las consecuencias, protegidos por un muro de tradición y afecto paterno. Pero según las visiones de Craig Hamilton Parker, ese tiempo de gracia está por expirar. Guillermo no es su padre. En el horizonte que dibuja el nuevo Nostradamus, vemos al hijo de Diana de Gales actuando con una firmeza que Carlos III nunca pudo o quiso ejercer. Para Guillermo, el privilegio ya no será absoluto. La rendición de cuentas se aplicará a todos, sin importar el linaje. Este no es un acto de venganza, sino un estándar de supervivencia institucional. O la corona se limpia, o la corona se hunde. Esta era de las consecuencias alcanzará también las costas de California. El debate eterno sobre los roles y títulos de Harry y Meghan llegará a su resolución final bajo el cetro de Guillermo. Lo que antes se posponía para evitar titulares dolorosos, ahora se enfrentará con medidas parlamentarias y decretos reales. Parker visualiza a un rey que equilibra la compasión con una autoridad inquebrantable. Guillermo definirá con absoluta claridad quién encarna realmente a la corona y quién no. Se acabaron los términos medios. La integridad de la institución, la ley y la tradición pesarán más que los lazos personales o la conveniencia mediática. Es el hijo de Diana asegurando el futuro de su legado, tomando la responsabilidad por los escándalos y los compromisos que heredó de la administración anterior. Pero hay pruebas de que este cambio sea real más allá de las profecías. Expertos reales como Rebecca English coinciden en un punto fundamental. Guillermo tiene muy poca paciencia con la frase «siempre lo hemos hecho así». Aunque el futuro rey siente un respeto profundo por los 1000 años de historia que pesan sobre sus hombros, no tiene intención de ser un prisionero del pasado. Según English, debemos prepararnos para un reinado marcadamente diferente. No se trata de descartar la pompa y el boato. Guillermo entiende que el misterio y la majestuosidad son el alma de la monarquía, sino de pasar cada costumbre por el filtro de la utilidad y el sentimiento público del siglo XXI. William no está corriendo para dar la espalda a la historia, explica English, pero es un modernizador que sabe que la tradición debe coexistir con la practicidad. Veremos una monarquía más ágil, con protocolos refinados y compromisos públicos más estratégicos. Cada decisión será medida para que la institución no sea vista como una reliquia polvorienta, sino como un símbolo relevante y necesario. En este tablero de ajedrez que Parker y los analistas reales nos presentan, la figura de Camila queda en una posición de vulnerabilidad histórica. Con el ascenso de Guillermo, la influencia que ella construyó a la sombra de Carlos se desvanecerá. En el nuevo esquema de poder, ella dejará de ser el eje de las decisiones para convertirse en una figura del recuerdo. Guillermo no heredará simplemente un trono, heredará la tarea de podar el árbol genealógico para que la institución pueda seguir creciendo. Bajo su mando, la corona se mantendrá más fuerte, más clara y, sobre todo, más firme. Será la era de un príncipe que se negó a dejar que la duda definiera su destino. El escenario está listo. Entre las predicciones de un febrero oscuro en 2026 y la preparación milimétrica de un heredero que ya no espera, la monarquía británica se asoma al abismo del cambio. Guillermo está listo para dar el paso y con él llevar a la nación hacia un futuro donde la responsabilidad sea la verdadera corona. El aire en Londres se siente denso, como si los mismos muros de piedra de la abadía de Westminster guardaran un secreto que el tiempo está a punto de revelar. No es solo una cuestión de sucesión política, es el cierre de un ciclo kármico que ha durado décadas. En el centro de este huracán emocional y profético se encuentra una figura que ha navegado todas las tormentas, Camila, la reina consorte. Pero, según las voces que aseguran ver más allá del velo, su tiempo en la cima tiene los días contados. El ascenso de Camila al trono fue una carrera de resistencia que duró casi 30 años.
Sin embargo, su caída desde el pináculo del poder real está destinada a ser, según múltiples relatos y predicciones psíquicas, tan veloz como irreversible. La ley y la tradición británica no entienden de ambiciones personales. En el instante exacto en que el rey Carlos III exhale su último suspiro, el reinado de Camila terminará de forma abrupta. No será por elección propia, será el dictado de la historia. De un plumazo, su título de reina consorte se transformará en el de reina viuda, Queen Dowager. Este no es un simple cambio de nombre, es un desplazamiento hacia las sombras. Su autoridad, cultivada con paciencia durante décadas de servicio y discreción, se disolverá casi de inmediato. Camila dejará de ser el centro activo de influencia para convertirse en una figura histórica, un eco de un reinado que se fue. Su relevancia pública se verá reducida a un estado de fondo, mientras el foco del mundo gira con una fuerza centrífuga hacia el nuevo monarca. Mientras Camila retrocede, la monarquía se entrega por completo a quienes simbolizan la estabilidad y el futuro, Guillermo y Catalina. Con Guillermo asumiendo la autoridad total, Catherine, la mujer que heredó lo que Diana nunca pudo reclamar, dará un paso adelante con una confianza que simboliza una era fresca y revitalizada. El destino parece tener un sentido del humor sombrío. Camila, que una vez fue el punto focal de la narrativa real por irrumpir en el matrimonio de Diana, ahora verá cómo su vida y su visibilidad son controladas precisamente por el hijo de Diana. ¿Dónde vivirá Camila? ¿Con qué frecuencia aparecerá en público? ¿Y qué tan visible será? Ya no serán decisiones suyas. El poder ahora reside firmemente en las manos de su hijastro. Para los que siguen las señales espirituales, este cambio es un ajuste kármico profundo. La mujer que esperó 3 décadas por una corona que solo sostendrá brevemente, se ve obligada a ceder el paso a la nueva generación. Su historia se convierte así en un cuento cautelario sobre la paciencia y la ambición frente a la inevitabilidad del cambio. La advertencia de Craig Hamilton Parker sobre este febrero oscuro de 2026 no es un hecho aislado. Se suma a un patrón inquietante de predicciones que ha perseguido a los Windsor desde los días trágicos de la princesa de Gales. Mucho antes de aquel fatídico túnel en París, Diana se rodeaba de asesores espirituales que ya vislumbraban el peligro. Sally Morgan, quien trabajó estrechamente con ella, describió visiones de oscuridad que rodeaban un automóvil negro. Rita Rogers, otra confidente íntima, le advirtió sobre riesgos específicos, accidentes y una sensación de peligro inminente que Diana llegó a comentar con sus abogados. En aquel entonces, esas voces fueron descartadas como ruidos de personas supersticiosas. Hoy, décadas después, esas advertencias parecen proféticas, como si el destino de la monarquía hubiera sido escrito hace mucho tiempo en un lenguaje que solo unos pocos pueden leer. Ahora, un nuevo coro de voces psíquicas ha emergido, pero el enfoque ha cambiado. Ya no se trata del destino de una princesa, sino del juicio de la institución misma. El periodo comprendido entre finales de 2025 y principios de 2026 aparece en casi todas las lecturas como una ventana de agitación extrema. Tarot y caos. Las lecturas sugieren un estado de confusión interna y luchas ocultas dentro del palacio que la oficina de prensa no podrá contener. Alineaciones planetarias. Los astrólogos apuntan a configuraciones que hablan de transformación radical y pruebas críticas para los cimientos de la corona. El veredicto de los astros, mientras el 2026, el año del caballo de fuego en el zodiaco chino, promete una energía de acción rápida y decisiones audaces para los nacidos bajo ciertos signos, como el rey Carlos. Se prevé un choque de energías que resultará turbulento. Estamos ante un momento donde la historia y la profecía se dan la mano. Mientras el Palacio de Buckingham intenta proyectar una imagen de calma inamovible, las advertencias espirituales suenan como alarmas en medio de la noche. Craig Hamilton Parker y otros visionarios ven lo mismo. Un monarca que se debilita, una reina que se desvanece en la irrelevancia y un nuevo rey, Guillermo, que viene a limpiar la casa con una mano de hierro que su padre nunca tuvo. Es el fin de los privilegios absolutos y el inicio de una responsabilidad implacable. Para el mundo, febrero de 2026 será un mes en el calendario. Para los Windsor, según estas visiones, podría ser el momento en que el pasado finalmente pase factura y el futuro exija una monarquía transformada, o simplemente una que se reduzca a lo esencial. La tormenta está en el horizonte y el tiempo de las advertencias se está acabando. Llegamos al punto de no retorno.
Si estas predicciones se cumplen, febrero de 2026 no será solo una fecha en el calendario, sino un punto de inflexión que cambiará la historia del mundo para siempre. Estamos ante el posible fin del reinado de Carlos III, la coronación relámpago de Guillermo y el inicio del periodo más turbulento para la familia real desde la trágica muerte de la princesa Diana. Pero más allá de los cambios de corona y los desfiles militares, hay sombras mucho más oscuras acechando en el horizonte. Algunos de los pronósticos más recientes no solo hablan de sucesiones políticas, sino de amenazas reales y tangibles. Los expertos en lo oculto y ciertos analistas de seguridad sugieren que este periodo de inestabilidad podría atraer nubarrones peligrosos, tramas ocultas o incluso intentos contra la integridad de los miembros de la familia real. Aunque se espera que la institución sobreviva, el caos y la incertidumbre podrían sacudir los cimientos de la monarquía hasta sus raíces más profundas. Lo que hace que este momento sea especialmente estremecedor es su inmediatez. No estamos hablando de una posibilidad lejana o de un guión de ciencia ficción. Lo estamos viviendo en tiempo real. La enfermedad confirmada del rey Carlos, sus apariciones públicas cada vez más escasas y esa fragilidad que ya no se puede ocultar tras el protocolo son señales visibles de que el cambio no es una suposición, sino una realidad que golpea la puerta. La tensión alcanza su punto máximo cuando recordamos que el mismo hombre que predijo con exactitud quirúrgica la muerte de la reina Isabel II ha puesto nombre y apellido al mes del destino, febrero de 2026. El margen es estrecho, el tiempo se agota y las apuestas nunca han sido tan altas para la nación británica. La historia, que antes veíamos como algo que le sucedía a otros en los libros, ahora se despliega ante nuestros ojos como un drama en vivo. La monarquía británica se tambalea en el borde de su transformación más dramática en generaciones. Estamos entrando en un periodo de ajuste de cuentas, renovación y agitación que rediseñará el legado de los Windsor para las décadas venideras. Quienes observen de cerca verán pronto una cascada de eventos que desafiarán siglos de tradición. Veremos cómo se pone a prueba el poder real y cómo se redefine el futuro de una familia de formas que pocos se atrevieron a imaginar. La corona, con toda su carga de gloria y tragedia, está a punto de cambiar para siempre. La pregunta queda en el aire, flotando en el frío invierno londinense. ¿Seremos testigos del final del reinado de Carlos III en 2026? ¿Es Craig Hamilton Parker un visionario o simplemente un observador de las grietas que ya existen en el palacio? El destino parece haber tomado su decisión y nosotros solo somos espectadores de este gran teatro del mundo. Gran teatro del mundo. Gran teatro del mundo.